Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo nuevamente cómo ustedes estén viendo este video. Eh, Quiero comentarles que vamos a iniciar lo que es el módulo 5, que tiene por título Identificación del problema. Comentarles que ya estamos entrando ya en lo que es el documento propio que habíamos definido en las etapas anteriores. ¿Se acuerdan que hablamos de un documento que se le llama como perfil de proyectos? Y ya habíamos adelantado también algunos puntos que tenía. Bueno, ahora ya los vamos a ir tratando con un mayor grado de detalle, con la idea de que ustedes puedan de alguna forma tener los conocimientos básicos con respecto a cómo poder, en teoría, formular un proyecto de inversión pública desde la perspectiva de los contenidos que este tiene que tener. Bueno, acá les presento en forma muy resumida el índice general de lo que es un proyecto, un documento que tiene que acompañar a la postulación de un proyecto. Hablemos del perfil. En su punto principal está lo que denominamos la identificación del problema. Tenemos el diagnóstico de la situación actual, donde se estudia lo que es el área de estudio y el área de influencia, se estudia lo que es la población objetivo a la cual vamos a abordar, se definen los criterios de demanda actual y proyectada, ¿cierto? La oferta también actual y proyectada tenemos que estudiarla. En función de la demanda y la oferta ya podemos estimar un déficit que puede ser el déficit actual y también el déficit proyectado si es que no estuviéramos desarrollando nuestro proyecto. Después de eso se hace una identificación de las alternativas, donde está la optimización de la situación base, ¿cierto? Y la configuración de alternativas de solución, las que en el capítulo 4 son ya evaluadas, se les realiza su evaluación y los anexos que tiene, que es información complementaria que aporta a cada uno de estos otros puntos. Acá tomé de referencia una columna de opinión del diario Financiero, donde quiero rescatar un poquito el punto central que dice que si bien es deseable mejorar la evaluación de los proyectos, la identificación, la medición y valorización de sus beneficios y costos, a juicio de quien escribe esta columna, lo que apremia es mejorar la formulación, ya que no se avanza mucho si se evalúa bien si no se avanza mucho si se evalúa bien proyectos mediocres, ¿cierto? Lo que se necesita es identificar y formular los mejores proyectos y luego evaluarlos bien. Ha habido por mucho tiempo un poco una concentración en lo que era determinar los criterios, el número, por llamarlo así, final de lo que daba la evaluación de los proyectos. Como que nos centrábamos en identificar beneficios, costos, hacer una evaluación, pero nos preocupábamos de los análisis previos que son los conducentes después a toda la información que yo después estoy llevando a números, ¿cierto? Si yo hago una mala identificación del problema, ¿cierto? No lo hago de manera correcta o no genero un buen diagnóstico, posiblemente eh, termine definiendo malas alternativas y esas alternativas puedan tener una evaluación que desde la perspectiva propia, al analizarla estén bien evaluadas, pero no son alternativas que están dando una real solución al problema que se ha identificado. Entonces, lo importante, y yo comparto esta columna de opinión, es que hay que trabajar en generar un buen diagnóstico, identificar de manera correcta el problema para poder generar un buen análisis de alternativas y terminar con las mejores alternativas. Aquí, en mi opinión, es donde nos estamos jugando el proyecto. Aquí es donde si hacemos mal la pega, el proyecto no resultará. Aquí me tomé algunos textos, ¿cierto? Quiero compartir con ustedes, que dice que Albert Einstein solía decir a sus alumnos
que si él tuviera 1 hora para resolver el problema del mundo, utilizaría 55 minutos en analizarlo para llegar a un diagnóstico certero y tardaría 5 minutos en encontrar una solución. O sea, se nos está proponiendo, por Albert Einstein, ¿cierto?, de podernos concentrar en poder hacer un buen diagnóstico. Y cuando digo buen diagnóstico, no es tampoco llenar y llenar hojas de información, sino que tiene que ser, y resalto el concepto de certero, un diagnóstico que vaya al hueso de nuestra identificación del problema, ¿cierto? Y que nos pueda permitir determinar de manera correcta cuál es el problema central que está siendo objeto la población que de alguna forma nos hizo llegar sus requerimientos. Muchas veces la población eh, viene con ideas de soluciones más que con un análisis real de lo que es el problema que los afecta. Bueno, el razonamiento que Einstein propone es un razonamiento que no solamente es lógico, también es económicamente el mejor, ¿cierto? O sea, si nos sentamos y damos tiempo real a estudiar bien la situación, problema, es más factible que lleguemos a la correcta solución y no empecemos a dar palos de ciego, avancemos camino y después tengamos que retroceder porque lo que hicimos no era lo correcto. Muchas veces tendemos, en mi opinión, que pensamos que rápido es sinónimo de calidad. Yo digo que no, como estamos hablando de Albert Einstein, ¿cierto? Yo digo que esto es un concepto relativo también, o sea, puede que en algunas veces la rapidez sea concepto de calidad, pero otras veces la rapidez nos lleva a cometer más errores y a tener que volver atrás porque partimos como caballos desbocados, ¿cierto? Y nos dimos cuenta a medio camino que lo que estamos haciendo está mal planificado, mal formulado y estamos llegando a conclusiones que no son las correctas. Esto no solamente nos pasa en la formulación de proyectos, nos pasa muchas veces en lo cotidiano de todas nuestras actividades laborales. ¿Cierto? Una cita también que les propongo ahí dice que con el problema bien definido ya tenemos el 90% de la solución. Atentamente, los señores japoneses que saben mucho de estas cosas de eficiencia, ¿cierto? Ahora, si bien es cierto, lo que les planteo aquí es fácil decirlo, ¿cierto? Duramos poco tiempo en expresarlo, no es tan fácil llevarlo a la práctica. Aquí nos encontramos con una serie de factores que atentan con respecto a poder hacer un buen diagnóstico. Muchas veces, como les decía yo, las prisas de las autoridades por querer tener proyectos, agendas que van en otra línea y que estas cosas reportan, también nos llevan a apurar procesos que terminan después eh, materializándose en malos proyectos. Bueno, en lo que es la identificación del problema, podemos decir que no hay arreglos milagrosos ni remedios por decreto. Aquí no existen genios, no existen magos, ¿cierto? No aparece el mago el genio de la botella que nos arregla la situación o algún problema que exista lo podemos terminar por decreto. Si no, chuta, si existiera esa posibilidad, creerlo que todos estaríamos buscando porque saliera un decreto luego terminara con la pobreza o la desigualdad en nuestro país, ¿cierto? Eso no es así. Entonces, cuando estamos iniciando nuestro desarrollo, ¿cierto? De identificar el problema, tenemos que hacer un buen diagnóstico. Es el primer peldaño, ¿cierto? De cuando estamos avanzando en este camino. Ese es la base sobre la cual vamos a sustentar todo el resto del desarrollo. Y si partimos mal aquí, tenganlo por seguro que los resultados que vamos a obtener no van a ser los más adecuados.
Bueno, ¿por qué hay que hacer un buen diagnóstico, cierto? Porque nos ahorra tiempo, esfuerzo y recursos. Podemos direccionar los trabajos en forma correcta y, ¿cierto? Si el destino al que se quiere llegar se logra, ¿cierto? Si hacemos un buen diagnóstico, estamos definiendo a dónde queremos llegar, ese diagnóstico lo vamos a lograr, ¿cierto? Es como cuando hablábamos a los principios, en los primeros módulos, hablamos de la planificación, ¿cierto? Que era un método de poder decir que si partíamos de un lugar, queríamos llegar a otro, lo hacíamos a través de la planificación, no es tomar un camino y decir voy a llegar a ese camino, a ese lugar y podríamos tener muchas desviaciones en el, en el desarrollo de nuestro andar. Eh, Ahora, lo curioso es que la fórmula que estamos definiendo aquí no es muy utilizada, más bien lo común es lo contrario, ¿cierto? Ya lo mencionábamos, privilegiamos las prisas, creemos más en la emergencia y pensamos en los problemas como piñatas a las que hay que darle con los ojos vendados. O sea, no hay una lógica. Muchas veces también cuando estamos definiendo temas actuamos más por modas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos definiendo un problema es porque hay detrás una población que nos está demandando, pero muchas veces pasa que nuestras autoridades vieron que existe un proyecto en otro lado, ¿cierto? Y queremos replicarlo sin siquiera preguntarnos si realmente nuestra población tiene el mismo problema que la población a donde ese proyecto fue generado, ¿cierto? Otras veces también es común que reaccionemos a atacar los síntomas más que las causas, como cuando nuestros hijos tienen alguna enfermedad, ¿cierto? Y tiene fiebre, buscamos un remedio para bajarle la fiebre, pero no estamos analizando que detrás de esa fiebre hay alguna enfermedad y las fiebres solamente son los efectos. Creemos que la fiebre es la causa y por eso la atacamos. Entonces, ahí también cometemos errores en lo que es la planificación y en los diagnósticos que hacemos de nuestras situaciones problemas. Los proyectos de inversión pública son cursos de acción, ¿cierto?, para resolver problemas específicos de la comunidad. Esto lo comentábamos cuando definimos en algún momento qué es un proyecto, qué es un proyecto y qué es un proyecto de inversión. ¿Cierto? Que deben ser identificados adecuadamente y que implican la asignación racional de los recursos. Entonces, ¿cómo definimos una situación problema? La situación problema la definimos como algo, alguna inconveniencia, algún estado negativo, insatisfacción, que la población en sí o las personas afectadas no las pueden resolver en forma autónoma. Necesita de la intervención de un tercero. Se puede también un problema manifestar como la carencia de algo bueno, o sea, o por la existencia de algo malo. Entonces existe analfabetismo en la población, por ejemplo. También se puede identificar un problema como una oportunidad que no hemos aprovechado, ¿cierto? Le hemos dicho que no solamente son problemas que vienen de requerimiento de la comunidad, sino que a lo mejor alguien puede detectar que existe un problema que se desencadena porque no hemos aprovechado alguna oportunidad que como territorio tenemos y estamos desperdiciando. Podemos comentar también que una vez seleccionado el problema se describen sus características y se identifican las variables que lo constituyen. Mediante el diagnóstico se identifican los problemas y los factores causales de ellos. Aquí el diagnóstico me permite hacer un análisis para poder después terminar un paso de una metodología que vamos a ver en un par de láminas más, ¿cierto? Que nos permite definir relaciones causa-efecto. La verdad es que no vamos a poder llegar a una solución satisfactoria de un problema si no hacemos primero el esfuerzo por conocer eh, razonablemente ese problema, ¿cierto? Tenemos que identificarlos adecuadamente. Yo vuelvo a insistir, eh, y aunque parezca como lógico lo que estamos diciendo, en la formulación de proyectos no es tan lógico. Eh, Muchas veces, como les decía yo, se fuerza
la identificación de toda la formulación de nuestros problemas a la solución que ya nos definimos. Muchas veces partimos de la solución. Eh, y lo vamos a comentar también, pero muchas veces nuestras autoridades, nuestros jefes, ¿cierto? Nos dicen, ¿sabe qué? Yo necesito una posta. Una posta, ¿a qué resuelve? O sea, ¿cuál es el problema que determine que yo necesito una posta? No, y pasa a todos los niveles. Muchas veces entonces partimos de la solucionática más que de la problemática. Entonces, por eso es importante siempre, y aquí vuelvo a insistir, aquí se juega el desarrollo correcto del proyecto, hay que identificar adecuadamente el problema. Para ello vamos a definir los conceptos de una técnica que se ocupa mucho en lo que es en el Sistema Nacional de Inversiones, que tiene que ver con la técnica del árbol del problema. ¿Cierto? El árbol del problema es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa, un problema central, la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa y efecto. Lo importante aquí es que siempre hay que determinar un solo problema. Si existe más de un problema, tenemos que hacer el esfuerzo hasta concentrar y determinar que a lo mejor esos problemas son subproblemas, o sea, son causas de un problema mayor y por lo tanto tenemos que hacer el análisis hasta llegar a un problema que es el problema central y sobre el cual después vamos a hacer todo nuestro análisis. Esta definición de problema central nos va a permitir después proponer diferentes alternativas de solución en lugar de una solución única, ¿cierto? Eh, bueno, luego de haber sido definido el problema central, se exponen tanto las causas que lo generan como los efectos negativos producidos y se interrelacionan los tres componentes de una manera gráfica. O sea, tenemos el concepto del problema central, tenemos la definición de las causas y tenemos los efectos que estas causas que en general define nuestro problema central. Si quisiéramos buscar una técnica para poder definir bien nuestras causas y efectos en función del problema central, lo que se recomienda que es una solución barata y de fácil desarrollo y que puede concluir buenos resultados, es la lluvia de ideas, ¿cierto? Aquí hacemos una lluvia, ¿cierto? De lo que vamos considerando que podrían ser nuestras causas y efectos de nuestro problema y lo vamos adecuando, porque muchas veces también tendemos a confundir mucho lo que son eh, causas con efectos, ¿cierto? O viceversa. Entonces, en esta lluvia de ideas, generar lo máximo para después hacer un ordenamiento de ello. Y en la medida que también avancemos y trabajemos con diferentes grupos, ¿cierto? Si estamos trabajando con la comunidad, este proceso de lluvia de ideas es bastante bueno, pero se da mucho el tema de la confusión entre causa y efecto y por lo tanto, como formuladores de proyectos, como equipos de formulación, tenemos que ser capaces de ir también proponiéndole a la comunidad y ordenando eh, estas ideas que fueron lanzadas de acuerdo a lo que realmente son, o es una causa o es un efecto. ¿Por qué se llama técnica del árbol del problema? Porque asemejamos a un árbol, ¿cierto? Donde el problema central, que es lo que pusimos acá, está en el tronco de nuestro árbol, en lo que sustenta todo, ¿cierto? Eh, las causas esenciales, ¿cierto? Y directas del problema se ubican debajo del problema, acá, ¿cierto? En lo que son las raíces, ¿cierto? Y los efectos en la parte superior derivan del problema central y por lo tanto son las ramas que tenemos, ¿cierto? La copa de nuestro árbol. Ahí colocamos, ¿cierto? Nuestros efectos. ¿Cierto? Y es por lo tanto que le damos el nombre de árbol de problema. Hay una lámina, ¿cierto? Donde tenemos las diferentes causas como raíces, nuestro problema principal y nuestros
efectos. ¿Cuáles son algunas características de este método de árbol de problemas? Es uno de los métodos más aplicados en proyectos y programas, ¿cierto? Ayuda, como les decía, ayuda bastante. Eh, Hay algunas personas sí que prefieren hacer un análisis un poco más descriptivo, partiendo por eso, ¿cierto? Y después sintetizan a través de árboles, otros lo desarrollan más como el árbol, ¿cierto? Como más detalladamente un árbol, más visual. Ahora, esto nos ayuda también a ver de una forma más resumida, ¿cierto? Eh, la estructura de nuestro problema más que un texto. Ahora, en el texto nos podemos explicar un poquito mejor, en lo que es el árbol tenemos que ser un poco más, eh, definir un poquito los cuadros de forma más detallada, porque no tenemos muchos también espacios para escribir y no es la idea, ¿cierto? Que es una representación gráfica que sea de rápido entendimiento. Es un procedimiento flexible y sencillo, ¿cierto? Su eficiencia y efectividad depende de los participantes, ¿cierto? Aquí es lo que yo les decía, si estamos hablando con grupos de expertos, lo que posiblemente la definición del efecto de causa eh, no sea tan problemático, pero si estamos trabajando con los, los, propios beneficiarios, ¿cierto? De la comunidad puede ser un poco más complejo, pero eso el especialista tendrá que ordenar el proceso para poder guiar de mejor manera a las personas, ¿cierto? Ahora, aquí también se da el tema de que cuando estamos trabajando con un grupo más de beneficiarios, es difícil de repente llevarlos a definir una problemática desde un peldaño mucho más arriba de que lo que son las problemáticas individuales. Muchas veces se centra la discusión en la problemática particular de un vecino, ¿cierto? Que tiene un problema porque el vecino le estaciona el auto afuera y estamos hablando a lo mejor de un tema de que si es importante o no importante la conectividad de una calle. Entonces, de repente llevar también es un tema que debe ser trabajado, a pensar en las personas un poquito superior, desde una mirada más colectiva que más de una mirada particular. El método sí permite generar consenso de opiniones en el proceso, o sea, se generan, como antes se generan mesas de trabajo, mesas de discusión, donde vamos generando un consenso con respecto a la formulación de este árbol y vamos jugando, ¿cierto? Y moviendo nuestras láminas con respecto a las causas, efectos y vamos abriendo las ramas hasta ciertos niveles. Lo que sí requiere una aplicación realista. Aquí no podemos pretender ser teóricos, sino que tenemos que ir a la realidad tal que existe en el territorio donde nosotros estamos estudiando nuestro problema. Como yo les decía, ¿cierto? La idea es que siempre sea una interacción de equipo. Esto no es de... O sea, si quieren, una persona lo puede hacer, ¿cierto? Pero el provecho a esto se le saca en una medida que sea una participación interdisciplinaria en el proceso. La idea, ¿cierto?, es que haya una interacción entre los participantes y no una discusión, no es un tema de discusión, por eso también la idea es que se vaya llegando, el método permita ir llegando a consenso, ¿cierto? Y nadie tiene la verdad cierta y es un tema que se va construyendo. En este proceso, bueno, ya decíamos, identificar el problema central. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el problema central, el tronco del árbol, es donde, y lo obtenemos de acá del diagnóstico, que ya les decía, ¿cierto? El diagnóstico nos permite determinar este problema central. Posiblemente suele suceder que uno define un problema central y después con el avance del desarrollo tiene que volver atrás, porque nos dimos cuenta que había un error y se puede corregir y nuevamente ajustar el proceso. Eso es lo interesante de la técnica también. Bueno, después el paso 2 es examinar efectos del problema, ¿cierto? Cuáles son las ramas del árbol. En la etapa 3, cuando ya tenemos los efectos que estamos viendo, que son en teoría los más fáciles de identificar, porque son lo que nos duele, ¿cierto? Lo que estamos viendo. Hay que identificar las causas que algunas veces están un poco más escondidas dentro del proceso.
algunas veces es fácil identificarlas, pero hay otras que son un poquitito más escondidas, ¿cierto? Después que ya hemos definido el problema central, nuestros efectos y nuestras causas, hay que definir lo que se llama el árbol de objetivos o de medios y fines, ¿cierto? Donde, en otras palabras, y bueno, unos ejemplos con un par de láminas más, donde nuestro árbol que está negativo, ¿cierto? Casi todo se expresa en una relación negativa, como decíamos, problema, un tema negativo, acá lo expresamos en la situación, en lo mismo, pero en situaciones positivas. Y en función de ya tener los medios, cuando ya hemos determinado estos medios, nos permite formular acciones para solucionar el problema. Aquí hacemos la primera aproximación a lo que podrían ser algunas de nuestras eh, análisis de alternativas, donde ya estamos definiendo algunas alternativas, ¿cierto? Bueno, y aquí y después hay que configurar las alternativas viables y pertinentes. Pueden aparecer muchas acciones a desarrollar, pero algunas pueden morir inmediatamente porque son inviables por algún tema legal, ¿cierto? Por algún tema eh, administrativo, se van descartando, y pueden haber otras que sea necesario que se complementen, o sea, por sí sola no generan los efectos deseados y haya que juntar, y ahí se va armando lo que son las alternativas del proyecto. Como yo les decía, cuando partimos de la identificación de nuestro problema central, diciendo que hagamos un colector de agua y lluvia, construyamos una escuela o compremos más vehículos recolectores de basura, estamos partiendo mal, ¿cierto? Son el comienzo de la ejecución de los proyectos, las cosas generalmente terminan mal, pues no se sabe a qué problema pretenden responder esas acciones propuestas. Esas son alternativas, ¿cierto? Si ustedes lo miran bien, el colector de agua lluvia es una alternativa de solución a una problemática. Lo que nosotros debemos determinar entonces cuál es esa problemática. Lo mismo es construir una escuela. La escuela es una acción, ¿cierto?, que determina que detrás hay un problema que requiere de la que se construya una escuela. Por eso, si cuando partimos de esta forma, y créanmelo, que en un gran porcentaje de formulaciones de proyectos se parte de esta conceptualización. Cuando fui evaluador de proyectos por muchos años, inmediatamente se determinaba con un par de lectura del documento de que había un esfuerzo por forzar esta solución a a una problemática que no cuadraba después, ¿cierto? O sea, no había una lectura donde tú podías decir, este es mi problema, entonces esta es una posible solución. Se notaba inmediatamente que era algo que se dijo, háganme un colector, háganme una escuela, o compren más camiones recolectores de basura. ¿Cierto? Cuando procedemos de esta forma, se abren las posibilidades de incurrir entonces en inversiones que no atienden a las necesidades sociales específicas, y con el riesgo de que, ¿cierto?, vamos a sacrificar recursos. Se asigna, si este proyecto avanza, ¿cierto? Más adelante nos vamos a dar cuenta de que cuando mejor la formulación va a pasar por todo, se va a formular, va a terminar demostrando rentabilidad, ¿cierto? Criterios de decisión que digan que se hay que hacerlo, ¿cierto? Pero cuando entre en operación vamos a darnos cuenta que el problema sigue, vamos a tener a lo mejor ese colector hecho, vamos a tener esa escuela hecha y más camiones recolectores de basura, pero el problema que había, que la comunidad nos hizo saber, ¿cierto?, va a continuar. Sí, ¿por qué? Porque la solución que planteamos a lo mejor la minoró, o a lo mejor no, ¿cierto? Pero si hubiéramos incurrido en estudiar bien el problema fuente, el problema central, a lo mejor hubiéramos encontrado otra alternativa que era de mayor o mejor impacto que la que terminamos desarrollando. Entonces, cuando estamos definiendo problemas, estas se deben redactar. Por ejemplo, si estamos hablando de que en el caso de colector de agua y lluvia, lo que uno debiese redactar ahí es que existe un problema de anegamiento, por ejemplo, de las calles por desbordamiento de los canales. Ese es el problema, ¿cierto?
donde una de sus soluciones es la construcción de un colector de agua lluvia. Podrían haber otras más si es que ya empezamos a hacer el análisis más detallado. En el caso de construir una escuela, a lo mejor el problema era de analfabetismo en una porción de la comunidad, lo que requería de que se construyera una escuela porque en ese sector no había cubierto por cobertura, ¿cierto? No habían escuelas y por lo tanto la población no estaba concurriendo. Voy a, son ejemplos. Y lo que podría ser el compremos más vehículos recolectores de basura, en realidad la redacción obedecería a un problema de, por ejemplo, proliferación de microbasurales en la ciudad, ¿cierto? Están aumentando los microbasurales y eso quiere decir que la gente está depositando la basura allí porque a lo mejor el problema era que los camiones recolectores no pasan con la suficiente frecuencia. Se dan cuenta que la cosa cambia en la forma en cómo estamos ya determinando cuál es el problema y a lo mejor la proliferación de microondas en la ciudad no pasa posiblemente a lo mejor por un tema de comprar más camiones de basura, a lo mejor en el desarrollo de nuestra análisis para determinar alternativas, eh, podemos terminar en que a lo mejor es un programa de educación a la comunidad que tiene mucho mayor impacto que estar comprando más camiones. Nos habríamos quedado a lo mejor con los vehículos avanzados, con los camiones ahí, haciendo frecuencias más, pero la gente habría seguido botando la basura en forma de basura, porque el problema no era a lo mejor lo que se creyó de un tema de más camiones para mayor frecuencia, sino un tema educacional. La gente en un tema educacional no votaba los proyectos, o sea, no botaba su basura para que fueran recogidos por los camiones. O sea, pueden haber muchas explicaciones. ¿Cierto? Esa es la idea de poder hacer este diagnóstico de forma detallada. Por eso, ¿cierto? Se debe evitar definir el problema como la ausencia de una solución determinada, pues una ausencia de solución en la falta de una alternativa. Dicha falta solo podrá solucionarse con la existencia de esa alternativa, ¿cierto? O sea, si nosotros definimos, como se ve aquí abajo, ¿cierto? El problema es falta de plaguicida, la única alternativa que existe es que hay que conseguir el plaguicida, o sea, no hay alternativa. Pero la forma correcta entonces para esto, siguiendo la lógica que ya veníamos planteando, el problema a lo mejor es de una pérdida de cosecha por existencia de plagas, donde las alternativas que se podrían hacer de acá sería un control biológico, ¿cierto?, para esas plagas, ver la forma de a lo mejor prevenir las plagas de alguna forma, ¿cierto? Y otra sería la aplicación de plaguicidas. Se dan cuenta aquí el hecho de que yo parta diciendo que falta de plaguicida como mi problema central, la única solución que yo puedo plantear ahí es que hay que comprar plaguicida. ¿No? En cambio acá se abren a más alternativas, pudiendo analizarse que a lo mejor estas otras alternativas propuestas tienen mayor impacto que la que nosotros ya estábamos mal definiendo acá. Por eso esta forma de análisis incorrecta pues limita la búsqueda creativa de otras posibles soluciones. Siempre tengan cuidado en cómo se redacta nuestro eh, problema central. Bueno, en el caso del primer paso, como para identificar el problema, ¿qué tenemos que analizar? Primero tenemos que contrastar la situación, analizar respecto a niveles habituales, normales o estándar, ¿cierto? De aquí requerimos de una referencia externa para su detección. A lo mejor si uno toma el ejemplo anterior que estábamos viendo de que había una pérdida de cosecha por existencia de plaga, uno podría decir que, ¿sabes qué? Normalmente en estas condiciones nuestros rendimientos por hectárea son tantos quintales, ¿cierto? Eso es lo habitual y hoy día yo estoy teniendo un rendimiento eh, mucho menor. Otros podrían, a ver, en otros casos, ¿cierto? Hay estándares que están definidos y yo me comparo con respecto a esos estándares, no cumplo eso, eso, esos estándares. En el caso, por ejemplo, de los proyectos de espacio público, uno determina que hay un estándar
aproximado que se define de 9 metros cuadrados por habitante. Si yo en un territorio defino cuánto es mi área, por el número de habitantes que tengo y cuáles son las áreas dentro de en las dimensiones de mis áreas verdes, ¿cierto? Puedo determinar cuál es si alcanzo o no alcanzo ese estándar, ¿cierto? Otra forma de seguir para identificar el problema es comparar la realidad con niveles deseables y posibles de ser conseguidos, ¿cierto? A lo mejor al analizar otras situaciones similares uno puede determinar ciertos niveles que se han alcanzado en esas comunidades y uno podría decir, ¿sabes qué? Eso es lo que yo aspiro con mi proyecto, que hay un problema, yo estoy bajo estos niveles deseables, ¿cierto? Lo importante también es que el problema debe ser consensuado para todos los involucrados, o sea, cuando yo estoy definiendo mi problema central, este tiene que ser, eh, debe ser el acuerdo entre todos los participantes y tenemos que entender todo lo mismo, o sea, por eso es importante también la participación ciudadana. Es importante también que se debe verificar para trabajar con problemas existentes y no ficticios, ¿cierto? Le decíamos que los proyectos tienen que ser la respuesta a una realidad, no generar temas que no apuntan hacia ninguna, ninguna, ninguna problemática real en el territorio o en la comunidad que de alguna forma yo quiero atender. Algunas consideraciones importantes también que es importante considerar es apreciar hechos de la realidad que no son deseados y provocan efectos negativos en la comunidad o sociedad. Esto también nos lleva a poder determinar problemas, ¿cierto? Es importante, bueno, lo vuelvo a recalcar, no confundir el problema con la falta de una solución. O sea, no es que falten plaguicidas, no es que falten escuelas, no es que falten eh, alcantarillado o lluvia, ¿cierto? O que falten más caminos recolectores de basura. Eso no es un problema. Y es importante que el problema esté enfocado en las personas y el servicio que vamos a entregar a esas personas. Algunas técnicas para identificar el problema, ¿cierto? Hay algunos análisis de los contextos, ¿cierto? Podemos hacer un análisis de los contextos sociales, económicos, culturales, donde se pueden ir determinando, identificando problemas, ¿cierto? La revisión y análisis de fuentes secundarias también es importante cuando estamos definiendo nuestro problema. Podemos determinar y obtener resultados a través de análisis de cuestionarios, entrevistas e inventarios aplicados a diferentes fuentes donde se pueden determinar, ¿cierto?, cuál es la opinión con respecto a los problemas que ellos están eh, vislumbrando, ya sea en un territorio o en cierta, eh, eh, digamos, población. Eh, bueno, cierto, comparación con estándares económicos, sociales, productivos, otros. Los estándares también es importante, muchos proyectos se presentan, recogen el tema de que yo no he alcanzado un estándar y tengo que llegar a él, es lo que les decía de los metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Yo puedo justificar que existe un problema cuando he determinado que ese estándar no lo estoy cumpliendo. Hay que la observación de la realidad en distintos niveles. Si yo hago esos análisis, puedo determinar también mis problemas, consulta expertos, ¿cierto?, entendidos o lugareños, ¿cierto? También es una técnica para identificar problemas. Bueno, de dónde nacen, por ejemplo, nuestros problemas, ¿cierto? La forma de identificar los problemas es de las demandas insatisfechas de la sociedad, ya lo habíamos comentado, algunas limitaciones al proceso de desarrollo también, ya lo habíamos comentado, recursos no utilizados o subutilizados también. Esto es importante, ¿cierto? Pueden haber algunos recursos que no estamos utilizando, ¿cierto? Que están subutilizados y que eso nos genera algún detrimento en nuestra población o en algún territorio es necesario estudiarlo. Complementar otras inversiones, algunas veces, ¿cierto? Hay proyectos que necesitan que se materialicen otros proyectos, por lo tanto se generan ahí problemas porque
al no existir, no le estamos sacando el mejor provecho al proyecto matriz. De repente hay también proyectos o problemas que nacen de temas de objetivos nacionales, ¿cierto? O sea, hay una política nacional que determina ciertos parámetros y determinamos al hacer los análisis que nuestros territorios no los cumplen. Bueno, qué decir de cuando hay catástrofes naturales, ¿cierto? Y se generan muchos problemas de toda índole. También problemas nacen del deseo de crear una capacidad local, de saturaciones de algunos servicios básicos, ¿cierto? De congestión de vías urbanas, bueno, y hay una infinidad de otras situaciones de donde pueden derivar problemas. Bueno, veníamos hablando, ¿cierto?, de lo que era identificación del problema central, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de examinar los efectos del problema. Lo primero que un evaluador de proyectos debe determinar es si el problema detectado es objeto de asignación de recursos para solucionarlo, ¿cierto? Y para eso tiene que hacer una exploración de los efectos que ocasionan que va a ocasionar este problema. Y los efectos pueden ser de dos tipos, ¿cierto? Los que se vienen percibiendo efectivamente son los que a lo mejor dieron origen a que la comunidad que los sintió esos efectos llegó llegó hacia las instituciones, ¿cierto? Indicando que hay un problema ahí, ¿cierto? Ellos detectaron posiblemente los efectos. Más que ir a decirme, y eso es como que me van la comunidad llega hablando del problema con respecto a los efectos, más que el problema propiamente tal. Como lo hemos visto en la definición de establecer cuál es el problema un poquito más complejo. ¿Cierto? Entonces, estos efectos, ¿cierto?, son los que se perciben, vienen percibiendo efectivamente y aquellos que se podrían constituir en amenazas o peligros si el problema no es manejado oportunamente, ¿cierto? Si esto sigue escalando, puede que algo que hoy día no estaba teniendo un efecto, a futuro sí lo tenga. Eso también en la formulación del proyecto tenemos que ser capaces de capturar. Aquí venía la técnica, ¿cierto?, que ya habíamos comentado, de árbol de efecto, donde lo primero que se hace es que a este nivel, donde este tronco donde tenemos nuestro problema central, ¿cierto? Colocamos en un primer nivel los efectos directos e inmediatos del problema, ¿cierto? Donde cada efecto nace del problema, lo que se representa con una flecha desde el problema hacia cada efecto inmediato. Un par de láminas más vamos a ver ejemplos de este tipo para que quede esto un poquito más claro. Luego pasamos a un segundo nivel donde nos preguntamos si da ese efecto, ¿cierto?, de primer nivel, hay otros efectos que deriven de ciertos efectos superiores importantes que puedan derivar de él. Y así sucesivamente hasta ir avanzando a niveles. Esto es una opinión netamente personal. Yo creo que árboles con más de 3 niveles son muy pues, complejos de expresar y mostrar. Yo creo que por eso les digo, puede que no sea así, puede que en algunos casos haya que hacer más, pero para mí creo que un análisis hasta un tercer nivel eh, es más que suficiente. Ya hablamos entonces de lo que era el árbol en nuestro tronco, nuestras ramas, y ahora tenemos que hablar de nuestras raíces, o sea, las causas del problema, ¿cierto? Las causas eh, se representan desde abajo, ¿cierto?, al problema central. A su vez se buscan las causas de las causas, construyendo un árbol encadenado. Es lo diferente a lo que hacíamos en los efectos, donde íbamos hacia arriba, aquí vamos hacia abajo. Están las causas de primer nivel, ¿cierto? En principio conviene dar ¿cierto?, también rienda suelta a la creatividad, que es bueno porque las causas son las que van a después determinar
de dónde salen nuestras soluciones. Por lo tanto, aquí hay que definirlas muy detalladamente. Y yo creo que esta es la parte donde, como decíamos en el texto, hay que ser bastante creativo. Luego que tenemos este análisis de causas también y nuestro problema central, nuestro tronco, ¿cierto? Y nuestras ramas, nuestros efectos, juntamos todo y se conforma lo que se llama el árbol. ¿Cierto? Acá tenemos entonces ya nuestro análisis, determinamos nuestras causas, o sea, lo primero que hicimos fue nuestro problema central, después cuáles son los efectos inmediatos o futuros que puede tener el, el problema, y acá estudiamos cuáles son las causas que lo van a, de las cuales deriva nuestro problema. La técnica propone después la conformación a través de este árbol que yo ya estructuré del problema, lo que se llama el árbol de objetivo, que no es nada más que transformar lo negativo, ¿cierto?, en positivo. Y se llama ya, en vez de problema, ahora ya lo llamamos objetivo, y los efectos pasan a constituirse en fines y las causas en medios. Y de aquí, de los medios, es donde van a salir las acciones que nos van a permitir determinar las posibles soluciones. Entonces, como decíamos, en el árbol de objetivos, las carencias se transforman en suficiencias, los efectos se transforman en fines, las causas se transforman en medios. Y siempre hay que verificar la lógica y pertinencia del árbol. Si hay alguna lógica que no cuadre, quiere decir que nuestro árbol tiene algún problema y hay que volverlo a analizar. Por ejemplo, si el negativo no es inmediato, hay un problema en el árbol causa-efecto, ¿cierto? Si no se determina fácilmente el cambio digamos, al redactarlo, que si yo lo dije de forma negativa y después lo tengo que transformar en positivo, si ese cambio no es tan directo, quiere decir que hay algún error que hay que revisar. Y pueden pasar a eliminar redundancia y detectar vacíos. Pueden haber líneas que necesiten ser mejoradas, ¿cierto? Esto es un proceso iterativo, también hay que irlo mirando así como vamos avanzando. No es que sea un proceso lineal donde yo terminé y este es mi, mi resultado, eso después tengo que analizarlo, estructurar lógica y posiblemente tenga que volver a hacer algunos ajustes a el árbol. Bueno, y el quinto paso, ¿cierto? Porque ya aquí estábamos definiendo los medios para la solución, ¿cierto?, que nacen de nuestro árbol de objetivo. El quinto paso, ¿cierto?, es la formulación de acciones para solucionar el problema. Entonces, para cada base en el árbol de objetivo, ¿cierto?, de los medios fundamentales, se debe buscar creativamente una acción que lo concrete efectivamente en la práctica. Pasamos de, entonces, ahora estructurar ideas a ir estructurando también soluciones. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Acá tenemos un árbol de problemas son donde se detectó que el problema era una alta tasa de enfermedades en la localidad, ¿cierto?, donde sus efectos primarios generaban de esta alta tasa de enfermedades de la localidad, era alta tasa de mortalidad, ¿cierto?, elevados costos de atención de salud, mayor inasistencia laboral, producto de las enfermedades de la gente, y mayor inasistencia y repitencia escolar, ¿cierto? Dado que aquí entonces uno define que habría afectado población escolar, ¿cierto?, con esta alta tasa de enfermedades, repercute solo el primer nivel, podemos estudiar, cierto, que de la mayor inasistencia y repitencia escolar deriva como efecto la deficiente calificación laboral, ¿cierto? Los chicos, por tener inasistencia, repitencia, se supone que van a terminar su ciclo educacional con déficit, ¿cierto? Eso significa que yo al tener menor calificación laboral voy a optar por al final
por menores remuneraciones a futuro. Yo le quería mostrar aquí también, esto no son relaciones siempre directas de uno a otro, sino que puede haber una relación, por ejemplo, acá que de la mayor inasistencia laboral repercute en menor rendimiento de las personas, ¿cierto? Y por lo tanto, al tener un menor rendimiento, las personas optan a menores remuneraciones. Podemos llegar a a un efecto también superior eh, a través de una o más líneas, ¿cierto? Ahora la idea es que no sean tampoco tantas líneas, porque si no después se transforma en algo que no es ley. Y desde la perspectiva de las causas, ¿cierto? Tenemos que las que están en este primer nivel son malos. Hay una alta tasa de enfermedad en la localidad porque hay debido a malos hábitos de higiene, deficiente acceso a centros de salud, contaminación del agua y ambiente contaminado e insalubre. ¿Por qué se producen entonces los malos hábitos de higiene? Porque falta de educación en higiene. En el caso de los accesos a centros de salud, hay acceso de centros vecinos en malas condiciones, los caminos se encuentran en malas condiciones y no hay atención en la localidad, ¿cierto? De contaminación de agua no deriva nada más, ¿cierto? Y del ambiente contaminado se produce porque una causa es la inexistencia del alcantarillado y también mal manejo de los residuos sólidos. Si bien usted quise trabajar a 3 niveles, como lo que se intenta comúnmente hacer, porque es más fácil para la lectura también de la. Entonces, yo les decía que la transformación del árbol de problemas al árbol de objetivos es solamente cambiando de negativo a positivo, ¿cierto? Acá, entonces, si mi problema era alta tasa de enfermedades en la localidad, el positivo tendrá baja tasa de enfermedades en la localidad, ¿cierto? Ese es mi objetivo, y por eso se llama árbol de objetivo. Ahora voy a apuntar dado que este era mi problema, alta tasa, opto por un objetivo que sea bajar la tasa de enfermedad en la localidad. Y, por ejemplo, si no voy a hacer análisis uno a uno, solamente tomar algún ejemplo. En el caso de que dijimos, ¿cierto?, que nuestro efecto era alta tasa de mortalidad, este se transforma ahora en fines, y nuestro fin va a ser bajar la tasa de mortalidad, baja tasa de mortalidad. Dijimos que eran elevados costos de atención en salud, los efectos. En el caso de los fines se transforma en moderados costos de atención de salud. No tiene por qué ser elevado o elevado, podría ser bajo, ¿cierto? Aquí hay que buscar cuál sinónimo antónimo en realidad, antónimo le acomoda mejor. Pero vámonos al lado de las causas, ¿cierto? Porque de acá, como decíamos, van a nacer las acciones. Entonces nosotros tenemos que, en el caso de la causa de la alta tasa era por los malos hábitos de higiene. Aquí, entonces, nuestros medios, esto ya pasan a transformarse en medios, se denomina, se cambia la reacción y serían buenos hábitos de higiene. La falta de educación en higiene se transforma en existencia o existe educación en higiene. Estos son los niveles finales, ¿cierto? Y de aquí es donde van a nacer las acciones de intervención. Por cada uno de estos, fíjese, en la medida que citan, definir posibles soluciones a estos medios, ¿cierto? Y si lo presentamos acá, teníamos, ¿cierto? Existe educación en higiene, que podría ser una acción que podría abordar esa problemática, es cursos de capacitación, o que más que abordar la problemática es eh, lograr este objetivo, ¿cierto? Para que se logre el objetivo, que exista educación en higiene, es cursos de capacitación en higiene personal y manejo de alimentos. En el caso de que no había atención en salud en la localidad, ahora se transforma en positivo, ¿cierto? Dijimos que había atención de salud en la localidad. Para que haya atención de salud es necesario que haya acción en la construcción de un centro de salud. Dijimos que había contaminación, nuestra causa, una causa inicial era que había contaminación de las aguas. Ahora decimos que no hay contaminación de las aguas a través de los medios, y para poder lograr eso es a
través de la construcción de una planta de tratamiento. Aquí, si ustedes pueden ver, ya se conforman las posibles soluciones, alternativas de solución de nuestro proyecto. Ahora, lo importante de esto es que después tenemos que hacer un análisis porque, por ejemplo, uno podría determinar que para yo poder que esto tenga un mayor efecto, tengo que hacer el curso de capacitación en conjunto con la construcción de un centro de salud. A lo mejor estas dos líneas son complementarias y por lo tanto mi proyecto, mi alternativa a evaluar es la suma de estas dos. Tengo que juntarlas como una sola alternativa a considerar. Lo otro, puede que no todos tengan el mismo impacto sobre el objetivo planteado, ¿cierto? O la solución al problema, dependiendo de qué árbol lo estemos viendo. Por lo tanto, uno puede jerarquizar aquí también cuáles tienen mayor impacto. La idea es que podamos atacar las que sean de mayor impacto. Ahora, no siempre puede darse eso, a lo mejor porque yo voy a tener una restricción, a lo mejor yo soy un servicio en que una de mis soluciones planteadas, o alternativas, perdón, planteadas no la puedo materializar porque no está dentro de mi ámbito de acción a desarrollar. U otras de estas que a lo mejor, aquí no estamos haciendo, hay que hacer un análisis general de a lo mejor tiene implicancias legales que la hacen inviable y por lo tanto esta cantidad de posibilidades se va disminuyendo. Entonces, ya estamos, ¿cierto? Ya hemos definido los medios para las soluciones, formulamos nuestras acciones, ¿cierto? Que es lo que estábamos haciendo. Y ahora vamos a configurar las alternativas viables y pertinentes, ¿cierto? Tomando de base nuestro árbol de objetivos. Entonces, de las acciones propuestas, que es las que vimos acá, ¿cierto? De estas acciones propuestas, en el paso de formulación de acciones, después nosotros tenemos que analizar primero su nivel de incidencia en la solución del problema y priorizar las de mayor importancia, es lo que les comentaba, ¿cierto? Aquí tenemos que algunas no van a tener el mismo impacto en la solución al problema, por lo tanto tenemos que apuntar a hacer las que tengan mayor impacto. Verificar la interdependencia y agrupar acciones complementarias, lo que les decía del ejemplo, lo que les decía del ejemplo de que a lo mejor para la construcción del centro de salud es necesario también que se haga en conjunto con la capacitación en higiene personal y manejo de alimentos. Por ejemplo, para efectos de explicarnos. O es necesario que para poder hacer la construcción del centro de salud también haga un mejoramiento de algunos de los caminos que están definidos, ¿cierto? Si no, no saco nada con hacer el proyecto, sino son complementarios estos proyectos. Bueno, el conjunto, subconjunto de acciones permitirá generar las estrategias de intervención. Después que vamos haciendo esto, lo más probable es que se nos vayan achicando las alternativas y vamos ya haciendo cuáles son las que van a pasar a lo que serían, voy a el análisis más detallado de nuestras alternativas de solución. Por lo tanto, también, cierto, otro paso es verificar la viabilidad física, técnica, presupuestaria, institucional, cultural, etnia, género, capacidad ambiental y legal de cada acción y estrategia antes de, porque podrían algunas terminar tendremos que a lo mejor descartarlas a priori porque no cumple, como yo les decía, a lo mejor institucionalmente yo no la puedo en un proyecto que está presentando el MIMBU y a lo mejor yo no puedo hacer ese centro de salud porque el MIMBU no tiene intuición sobre los proyectos de salud. Estoy especulando, ¿cierto? Es solamente un tema de ejemplo. U otra que pudiera tener alguna restricción de tipo ambiental, ¿cierto? Donde yo no la pueda materializar. Entonces, estas estrategias de intervención son las que terminan definiendo las alternativas de solución a mi problema y son las que después, en unos pasos más adelante, vamos a verificar que son las que pasan a un análisis más detallado, ¿cierto? Son las que terminan siendo evaluadas. Entonces, en un resumen, ¿cierto? Los pasos y estrategias para analizar el problema y postular alternativas pasan por, primero, las señales sobre la existencia de un problema, ¿cierto? Hablamos de señal porque hay que determinar y
varias formas de determinar nuestros problemas. Algunos nacen de la comunidad, otros, como decíamos, de plantear algunas brechas que tienen que ver con definiciones o restricciones de crecimiento y ¿cierto? A ver, también estoy, ¿cierto? Demanda insatisfecha, recursos no utilizados, subutilizados, efectos ya de algunas cosas que ya hablamos en los puntos anteriores. Después viene identificar el problema central, ¿cierto? Uno solo, examinar sus efectos, como paso 2, identificar las posibles causas del problema, como paso 3, establecer, después que ya hemos juntado todo esto y hemos hecho nuestro árbol de problemas, ¿cierto? O de causa y efecto, definir nuestro árbol de objetivos o de medios y fines, ¿cierto? Y de ahí generar las acciones y terminar con las alternativas. Ahora, dentro de este mismo proceso, ¿cierto? Cuando estamos hablando de, estamos trabajando con nuestro problema, ¿cierto? Con nuestro proceso de identificación eh, primario del problema, cuando estamos viendo, también es necesario que podamos identificar, hacer una identificación de involucrados que van a ser con las personas que posteriormente podemos trabajar más adelante en este proceso ya más detallado. Aquí en este proceso con concepto de participación ciudadana, es cierto, hacemos participar a los involucrados, que puede ser la comunidad afectada, pueden ser grupos de expertos, si estamos hablando de algún área, ¿cierto? Pueden ser los mismos equipos municipales, si estamos hablando de un proyecto municipal, etc. Bueno, aquí, antes de dejarles como en el video siguiente un video que rescaté que lo encuentro bastante interesante, que explica con mayor ya detalle cómo se va conformando el árbol, un ejemplo un poquito más detallado, un video de 10 minutos que va a ser parte también de esta presentación y que va a estar disponible para ustedes. En adelante, la idea es que proponerles a ustedes que me hagan un trabajo donde propongan ustedes una situación problema y hagan el desarrollo de la metodología de árbol de problema, ¿cierto? Hasta el nivel de proponer alternativas de solución. Me interesa que no busquen árboles trabajados en otros niveles y que lo creen ustedes mismos y hagan el desarrollo. Me interesa que lo practiquen, no importa que no sea perfecto, la idea es que la técnica la puedan ir desarrollando para que tengan una visión un poquito más completa de cómo es, porque expresarla de esta forma en una presentación sin poder hacer ejemplos más concretos es un poquitito más tediosa, entonces es necesario que cambiemos de ver que ustedes puedan hacer este trabajo. Lo que les recomendaba hasta el tercer nivel de causa y efecto y me la hacen llegar a esta dirección para que yo pueda revisarla y la podamos a través de correo comentar. Eso, gracias y hasta el siguiente módulo.